Pasa vos, hermanos. Tomen su lugar, bueno, pues vamos a hablar un poco de la palabra de Dios, hermanos. A lo mejor empezamos un tanto con un pasaje que a lo mejor puede sonar un poco, ¿cómo decir? Pues a lo mejor no tan motivante, ¿no? Dice la escritura en Juan 16:33, ¿quieren abrir su escritura? Juan 16:33. ¿Ya lo tienen? ¿Lo quieres leer, hermano Andrés? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Sí, dice el Señor, me decía hermano Andrés, pues habla un poquito acerca de lo que comentamos en la escuela sabática. Dice que en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? ¿Qué garantiza el Señor Jesucristo, hermanos? Ahí, de acuerdo a este pasaje. ¿Mandé? Esa es una, ¿no? Que Él venció al mundo, pero hay otra. ¿Cuál es la primera, hermanos? En el mundo tendréis aflicción, ¿sí, hermanos? Entonces, siempre vamos a tener aflicción, siempre vamos a tener problemas. Un día estamos así, otro día un poquito arriba, luego bajamos, luego nos nivelamos, subimos, bajamos. ¿Qué es eso, hermanos? ¿A qué les recuerda esto que estoy señalando? Así, ¿no? Acuérdense. Ándele, sí, hermano, sí. Lo que se ven no sé si se le llama electrocardiograma o esas imágenes, y es la vida, hermanos. Finalmente esa es la vida. Por eso el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Esa es una cosa que nos garantiza el Señor. Dice, mas yo he vencido al mundo. Entonces, la otra cosa que nos garantiza el Señor es que vamos a vencer sobre la aflicción, ¿sí? Entonces, tendremos aflicción y venceremos la aflicción. Y la situación de hermanos es que portándonos bien vamos a tener aflicción, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando el Señor le dice a sus discípulos, pasen del otro lado del mar, ¿sí? Y les dice que vayan. ¿Y ellos qué hacen, hermanos? Los apóstoles. Ellos obedecen al Señor, ¿sí? Y van, y dice que ellos los despidió aproximadamente en la tarde. Y dice que ellos estaban luchando en la cuarta vigilia, hermanos, del mar. Ese trayecto que se hacía para cruzar en esa parte el mar de Galilea era aproximadamente 2 a 2 horas y media. Sin embargo, ellos ya llevaban desde la tarde hasta la cuarta vigilia. ¿A qué hora será la cuarta vigilia? ¿Se acuerdan que los romanos dividían las vigilias, la noche en 4 vigilias? ¿Sí? La cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la tarde. 3 de la mañana a 6 de la mañana, 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces ellos llevaban 12 horas luchando en el mar. Y ellos eran expertos, eran pescadores. Y sin embargo llevaban 12 horas luchando, hermanos, en el mar. Y dice que cada uno sacaba de su experiencia para poder controlar la nave. Vamos a ver, este es Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículo 22. ¿Ya lo tienen?
como que dicen, ¿no? 14, 22. Sí, por favor, Andrés. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barca e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a la gente. Amén. Gracias. Él dice que les hizo entrar al barco y les dijo que fueran del otro lado, entre tanto que él despedía a la gente. Verso 23 dice, y despedidas las gentes subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba ahí solo. Dice que era la tarde del día, por eso ubicamos aproximadamente, pues que él los ha de haber despedido como a las 4 de la tarde, ¿no? Para, ahora sí que números cerrados, ¿no? Y no sea más fácil la comprensión. Y dice, y ya el barco estaba en medio de la mar. Ellos habían tardado 12 horas o a lo mejor llegaron en menos tiempo a la mitad de la mar, pero habían permanecido ahí ya 12 horas luchando, ¿sí? Con el mar. Dice, atormentado de las ondas porque el viento era contrario, mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Imagínense, hermanos, está embravecido el mar y ellos están luchando, ¿sí? Y vuelvo a repetir, eran pescadores, ¿no? Eran hombres que no temían al mar. Sin embargo, era tal la situación, pues que ellos, dice que estaban llenos de miedo y estaban confundidos, porque dice que dieron voces de miedo. Y dice que cuando ven al Señor Jesús, ellos no sabían qué era, ¿no? Dice que pensaban que era un, ¿qué, hermanos? Ustedes conocen el relato. Un fantasma, ¿sí? Pero a lo mejor la concepción es que había luna, ¿no? Y que podían ver, pero no es así. A lo mejor ellos alcanzaron a ver la silueta por los rayos, ¿no? Por los rayos y se alumbraba y entonces vieron una silueta. Y eso es un fantasma. Entonces imagínense la situación. Para que ellos como pescadores, hermanos, dijeran que era un fantasma o para que se asustaran, ¿cómo estaría la situación? Entonces dice, en el mundo tendréis aflicción. Ellos están obedeciendo al Señor, ¿sí? Lo están obedeciendo y están en qué, hermanos? Están en aflicción, ¿sí? Y no obedeciendo, hermanos, también vamos a tener ¿qué? Aflicción, ¿sí? Ustedes les recuerda ver Jonás, hablan su escritura en Jonás. Sí se acuerdan de ese relato, ¿no, hermanos? Que Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y a decirles que se arrepientan, ¿no? Porque voy a destruir la ciudad en 40, sí, 40 días, ¿sí? Y Jonás, ¿qué hace Jonás, hermanos? Él se va ¿a dónde? Sí, pero dice que él desciende a Jope, ¿sí? Y dice que allí toma y que después desciende a un barco y desciende a la parte de abajo a dormir, ¿sí? Esas son claves, hermanos, para entender el libro de Jonás. El hecho que cuando la escritura dice que desciende, no solamente se refiere a la situación física de descender, ¿sí? Sino está señalando la escritura que está descendiendo en lo espiritual, ¿sí? Dice que él descendió a Jope, ¿no? Y después desciende al barco, y después desciende a la parte de abajo del barco. ¿Y después qué sucedió, hermanos? Él desciende ¿a dónde? Al mar. Y después desciende a lo profundo del mar. ¿Sí? Esa es una clave para entender Jonás. El hecho, cuando la escritura dice que desciende, se refiere al hecho de que está descendiendo en el sentido espiritual, que no está obedeciendo a Dios. Pero viene la otra clave en el libro de Jonás y es el pero de Dios. Pero Dios preparó, capítulo 2. ¿Quieren ver el capítulo 2? Sí, sí saben todos bien ese relato, ¿no? De Jonás. ¿Sí, hermanos? Sí.
Sí, 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 pero finalmente está desobedeciendo, ¿no? Esa es ahí la clave, ¿no? Que está desobedeciendo. Sí, sí, sí. Es cierto lo que dice mi hermano Andrés, pero va el dicho y el concepto de quién, de él, ¿no? De Jonás. Va su pensamiento, dice el capítulo 2, verso 1, mas Jehová había prevenido un qué, un gran pez. Pero Dios preparó un gran pez. Verso 6, hermanos. Verso 6 del capítulo. Permítanme. No, estoy viendo donde dice que Dios preparó una calabacera. A ver ustedes qué. 4:6, gracias hermana. Dice, pero preparó Dios qué? Una calabacera. Y después el verso 7, hermanos, mas Dios preparó qué? Un gusano. Esa es la otra clave. Que Jonás descendía. Y Dios, pero Dios qué? Preparaba. Es decir, Dios busca o crea las circunstancias para que la persona vuelva, ¿sí? Vuelva a su camino. Él desciende, pero él está desobedeciendo a Dios y entonces tiene aflicción. Pero Dios busca las circunstancias para que él regrese, ¿sí? La diferencia, hermanos, es que dice que Jesús garantiza que él sobre la aflicción vamos a vencer, porque él mandó a sus discípulos a que fueran al otro lado del mar. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Pedro le dice, bueno, di que camine sobre el mar, ¿no? Y él empieza a caminar y se hunde. ¿Y el Señor qué hace, hermanos? Lo rescata. Esa es la diferencia. Que cuando obedecemos vamos a tener aflicción, pero tenemos la garantía de que el Señor nos va a rescatar. Y cuando desobedecemos vamos a tener aflicción, hermanos, pero ahí tal vez no lleguemos a buen puerto. Aunque Dios crea las circunstancias para que volvamos, ¿sí? Es probable que no lleguemos, ¿sí? O si llegamos a que Dios nos dé la oportunidad bajo su misericordia, pues vamos a llegar vomitados, botados. ¿Qué más, hermanos? Como Jonás. ¿Sí se entiende la diferencia? La diferencia del hecho de obedecer a Dios y no obedecer aunque haya aflicción. ¿Sí? ¿No? Y en nuestra vida, hermanos, en nuestra vida hay tormentas, ¿no? Hablábamos en la mañana en la escuela sabática que hay tormentas. Pero él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, porque yo he vencido, ¿qué? Al mundo. ¿Cómo captamos esas tormentas, hermanos, que vivimos todos los días o algunos todos los días o otros? Situaciones muy difíciles, ¿sí? A través de nuestros sentidos, ¿no? Aquí está mi hermana Edith, que es psicóloga, y ella me va a corregir. No, ese no es el término, ¿no? Pero es a través de los sentidos, ¿no? Y finalmente esas tormentas las interiorizamos y son emociones, ¿no? ¿Sí? Ahí están dentro de nosotros combatiendo. Dice el psicólogo Santiago, ¿sí? Que de dónde vienen las guerras y qué, y los pleitos, ¿no? Dice, no son de lo que vives adentro, no son de lo que estás tú sintiendo adentro. ¿De dónde vienen? Viene del interior, ¿sí? Entonces, eso lo interiorizamos
Y la manera en que los sacamos, hermanos, decía, bueno, yo comentaba en la mañana que es a través de los impulsos, ¿sí? O a través de las decisiones. Usted es tan grande el problema que muchos somos impulsivos, ¿no? Sí, sí le ha pasado eso, ¿no, hermanos? O no más yo, ¿no? Somos impulsivos y tratamos de resolver eso a través de los impulsos o a través de las decisiones, pero ya en las decisiones entra la cuestión intelectual y el razonamiento, ¿no? El razonamiento que a lo mejor nos dice, pues trata de resolverlo de esta manera y puede ser que lo resolvamos. Y yo comentaba, aquí está mi hermana Edith, lo que es la psicología corporativa, que se ve la cuestión impulsiva y la cuestión de las decisiones, ¿no? Finalmente va a ser una persona impulsiva o una persona decisiva, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan, no? Que resuelvan el problema, ¿sí? A través de lo que es el intelecto, el razonamiento. Pero en esa tormenta, hermanos, ¿cómo razonaría Pedro o los apóstoles? ¿Sí? Pues hazle así, no baja la vela, haz esto, lo otro. Pero hubo un momento en que ya, ¿qué pasó, hermanos? Ya no. No pudieron, hermanos. ¿Sí? Porque hay momentos, hermanos, en que las cosas ya no se resuelven a ese nivel. Aquello que tal vez corresponde a lo físico, a las cuestiones del cuerpo, a las cuestiones del alma, ¿no? Y en el alma, pues ya hemos visto, ¿no? Que nos han explicado que está la voluntad, el intelecto, ¿sí? Las emociones. Ya no se puede, hermanos. Tiene que ser a través de la cuestión, ¿qué, hermanos? Espiritual. Es a través del espíritu como se resuelven las cosas. ¿Qué dijo Pedro? ¿Cómo trató Pedro de resolver el problema, hermanos? Di que vaya, di que yo también camine, ¿qué? Sobre el mar. ¿A poco es una respuesta lógica? De decir, pues se está hundiendo el barco. Pues voy a caminar sobre el mar. No, lo que trataríamos es de aferrarnos, ¿qué? Al barco, ¿no? Sin embargo, ya entra una cuestión diferente, ¿sí? Y entonces él dice, di que camines sobre el mar. Porque es así el espíritu, hermanos. Porque ya la respuesta viene del más allá, no de lo natural, ¿sí? Sino de lo sobrenatural. Y eso, lo sobrenatural, ¿de dónde viene? De Dios, ¿sí? De Dios. Racionalice usted, decíamos en la mañana, hermanos, la pandemia. ¿Quiénes perdieron familiares, hermanos? Hubo hermanos que perdieron 2 familiares, ¿no? ¿O cómo va a racionalizar, hermanos, el perder un hijo? Cuando dicen que es el dolor más grande, ¿no? Que hay. ¿Cómo va a racionalizar eso, hermanos? No se puede. ¿Sí? Entonces solamente es a través de ¿qué? Del Espíritu. ¿Sí? Es a través del Espíritu de Dios cómo podemos resolver esos problemas. ¿Sí? Por eso dice la Escritura que la paz de Dios ¿sobre qué, hermanos? Sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios está sobre todo entendimiento, hermanos, no está sobre las cuestiones lógicas, es muy diferente. ¿Y eso solo viene de quién? De Dios. De Dios. ¿Sí? Hablábamos de que Dios crea las circunstancias para que nosotros regresemos. Dios nos va formando, ¿sí? Porque Dios quiere que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Y hablamos de cuestiones como la templanza, ¿sí? Como la templanza, que es parte del fruto del Espíritu, ¿no? ¿Sí? La templanza. Dice que, ¿cuáles son? Son 9, ¿no? Son 9 las que mencionan. Entre ellas, al último creo, me parece que menciona la templanza.
La paciencia. ¿Qué es la paciencia, hermanos? La paciencia es soportar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está de acuerdo? Bueno, estamos dando una definición. La paciencia es soportar, pero en virtud, hermanos, al tiempo. ¿Sí? Sí me doy a entender. O sea, la paciencia es soportar en virtud al tiempo. Pero la templanza, hermanos, es soportar en virtud a qué. ¿Sí? Si una es a la intensidad de las cosas. Por ejemplo, a lo mejor usted hace cosas que le molestan dentro de la familia, ¿no? Ay, Dios, dame paciencia, ¿no? Y es en base al tiempo, ¿por qué? Porque lo hace seguido, ¿no? ¿Sí? Pero, pero si le explotan un cohete, hermanos, aquí en el oído, eso ahí tiene que entrar la templanza, porque es soportar en virtud de la intensidad. O si le gritan de repente, hermanos, ¿no? Le lastiman el oído, sí se da la diferencia, es en base a la intensidad de las cosas. Esa es la templanza. Entonces, el término griego es kratos. Es kratos, que es de dominio, y es estar bajo dominio, ¿sí? Se ha traducido como dominio propio, pero el hecho de mencionar que las cosas espirituales vienen de Dios, pues ya como que dominio propio como que ya no checa totalmente, ¿no? Con el hecho de que viene de Dios, ¿sí? Porque ya es de quién, hermanos, propio, y a veces ya lo empezamos a relacionar con fuerza de voluntad o con algunas cuestas de superación personal, todo esto, ¿sí? Y entonces ahí cuando ya no checa, porque viene de Dios, ¿sí? Entonces, es estar bajo el dominio, lo que es la templanza. Pero la templanza, hermanos, nos va a llevar, la templanza es bien importante, porque a través de ella estamos diciendo que Dios busca las condiciones, ¿no? Aún desobedeciéndolo, Dios busca las condiciones para que volvamos a Él. Y obedeciéndolo, hermanos, también Dios busca las condiciones. Decía Andrés en la escuela sabática, para promover, ¿sí? ¿Sí, Andrés? Y a mí me gustó esa palabra, para que Dios nos promueva, hermanos. ¿Cómo Dios nos va a promover a algo diferente o a lo mejor un nivel más arriba en nuestro crecimiento como hijos de Dios, en la formación del carácter de Cristo en nosotros? ¿Cómo se templa el acero? ¿Sí? Lo elevan a temperaturas altísimas, ¿no? Y después lo enfrían, ¿no? Un enfriamiento muy brusco, y ahí viene la templanza. Y de alguna manera se ordena aquella estructura química, o ¿cómo le puedo llamar? De los metales, molecular. Se ordena de tal manera que ese material se hace más fuerte, ¿no? Para resistir cargas más fuertes. Es lo mismo, hermanos. Dios, ¿cómo estaba José con su papá? Era el hijo consentido, ¿no? Le hizo una túnica de colores, y de ahí a dónde fue José, hermanos. De ahí fue al foso, ¿no? Al foso, ahí lo metieron sus hermanos. Y dijeron, vamos a matarlo, ¿no? Y uno de ellos, ¿quién fue el que lo rescató? Judá o Rubén, ¿no? Judá. Y dice, no. Y después él va a Egipto y está con Potifar, y es templado ahí también, ¿no? La mujer le dice que duerma con él, y él dice que le insistía. ¿Y él qué hace, hermanos? Él se niega, ¿no? Y de ahí se fue ¿a dónde? A la cárcel. ¿Sí? Yo creo que en la cárcel le hubieran dicho, oye, qué tonto eres, ¿no? Ahorita te estarían atendiendo y estarías bien, ¿no? Y sin embargo, él tuvo ese proceso, y Dios lo templa, y él llega a ser gobernador de Egipto.
Así es, hermanos. Así Dios, tenemos que sufrir esos procesos, ¿sí? Porque Dios nos quiere templar. Porque a lo mejor Dios tiene un propósito, no su sueño de usted, ¿eh? El sueño de usted, olvídese, no se va a cumplir, hermanos. El que se va a cumplir es el sueño de Dios, ¿sí? Y el propósito de vida, el propósito de Dios para cada uno de ustedes es el que se va a cumplir. Pero es a través de estos procesos, hermanos, ¿sí? De templanza. Si usted desobedece, Dios va a buscar las circunstancias para que regrese, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque a lo mejor ya no llegamos. Y si obedecemos, vamos a tener aflicción, pero tenemos la seguridad de que ahí está nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos, ¿sí? Para sacarnos. Entonces, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Tiene un propósito especial, hermanos. Pero es a través de estos procesos. No es tan sencillo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que a lo mejor fuera más, vamos a decir, más tranquila la situación, ¿no? Pero ante eso, pues debemos de ser agradecidos, hermanos. Debemos de agradecer a Dios por ello, ¿no? Ahorita hablábamos y yo le preguntaba a Dani, Dani, ahora, ¿quiénes son los lugares sagrados, hermanos? Dani nos explicaba, ¿no? De una manera, yo siempre digo que Dani, Abrancito, Gordillo, son referentes de esta iglesia, hermanos. Porque hay cosas que ya nos decían que iba a pasar y sucedieron, ¿sí? Y él nos decía, Dani, que esos lugares, ¿no? Sagrados donde la presencia de Dios se manifestaba. Pero ahora, hermanos, esos lugares sagrados somos nosotros, ¿sí? Porque se terminó en el Pentecostés, se terminó, hermanos, ¿sí? Porque el Espíritu Santo descendió y ya no es sobre los lugares, sino ahora es sobre las personas. Y ese mismo evento que sucede en el Pentecostés, hermanos, se repite cuando están en la casa de Cornelio. Pero ahora sucede sobre los gentiles. En lo que conocemos como el Pentecostés en el aposento alto, sucedió sobre judíos, ¿recuerdan? ¿Sí? O de la casa de Israel. Pero cuando están con Cornelio, hermanos, su casa y los que él había invitado, sucede ese mismo evento, hermanos, igual. Hay las mismas manifestaciones, sucede sobre los gentiles. ¿Sí? Para que se diera cuenta ellos, sobre todo una de las finalidades, para que vieran los apóstoles que también era sobre quién, sobre los gentiles, ¿no? Y entonces dice, Dios me ha dicho que ya no llame a ningún nombre común o inmundo. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, eso es parte, hermanos, de nuestro proceso. Dios nos ha puesto en un lugar muy especial. Pero hay circunstancias que vienen sobre la vida de cada uno de nosotros. Hablábamos de justicia, ¿no? Hablábamos de justicia y decíamos que cuando dice ojo por ojo y diente, ¿por qué? Por diente. Y bueno, yo estaba buscando y digo, eso lo dijo Dios, ¿sí? Lo dijo el Señor. Bueno, está en la Escritura, ¿no? También encontré que tal vez años antes también estaba en el codo de Hammurabi, que le llaman. Pero finalmente, bueno, estaba la ley que conocemos como el talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero si a alguien le sacan el ojo y el otro le saca el ojo al otro, hermanos, es justicia, ¿no? Porque finalmente hay una balanza en las cosas. Pero ¿será bueno que también le saque el otro ojo a la otra persona? Pues no, ¿verdad? También es un mal, ¿no, hermanos? O bueno, yo dejo ahí la pregunta, ¿cómo ver eso? Pero finalmente las dos cosas no son buenas.
Finalmente hay un tuerto y va a haber dos, hay un chimuelo y va a haber ya ¿cuántos? Dos, ¿no? Va a haber un manco y ya va a haber dos mancos, ¿sí? Pero esa es justicia, hermanos, había justicia ahí, se equilibraba en esa balanza las cosas, ¿sí? Y entonces estábamos hablando un poquito también de lo que son los frutos del Espíritu, ¿no? De la benignidad. Dice que también la benignidad es parte del fruto del Espíritu. Y benignidad es de bene. Bene que es bueno, ¿no? Nomás que ahí está en latín. Benecnus, ¿sí? Entonces viene de bene que es bueno. Y genus que viene o que implica nacido o de naturaleza. Entonces es de naturaleza buena, la benignidad. Y decíamos, a Jesucristo se le dice, maestro bueno, ¿y él qué dice? Bueno solamente ¿quién? Dios. Pero el Señor lo está diciendo porque Él está mostrando que la única fuente de bondad, de naturaleza buena, es Dios, ¿sí? Es la única fuente de naturaleza buena, ese es Dios, ¿sí? Por eso dice, bueno solamente ¿quién? Mi Padre, ¿sí? Y en ese sentido de la benignidad, hermanos, si usted en esa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, decimos eso es justicia, pero si a usted le hacen un mal y usted lo soporta, se aguanta sin contestar, ¿qué sería ahí, hermanos? Ahí sería mansedumbre. ¿Sí? La mansedumbre es poder bajo control. La mansedumbre, hermanos, no implica la docilidad que a veces pensamos de las cosas. El concepto judío, cuando ellos piensan en lo que es mansedumbre, a lo mejor si nosotros pensamos yo ahora que cuido perros, en unos cachorritos, ya son bien mansitos, ¿no? Muy tiernos. Ellos no, hermanos. El concepto de mansedumbre para ellos es a lo mejor una yunta, dos poderosos animales que van arando la tierra. ¿Tiene poder un animal de esos, hermanos? Son poderosos, ¿no? Sin embargo, van bajo un yugo y van hacia el frente y ellos son guiados por la voz del que los va guiando y por la sensibilidad de su mano. Ellos van a esa sensibilidad. Eso es mansedumbre, hermanos. Es poder bajo control. Moisés era poderoso, hermanos. Vamos, físicamente era fuerte. Dice que mató a un egipcio, ¿no? O sea, Moisés era un hombre fuerte, hermanos, y tenía poder físicamente, ¿sí? Y además tenía, ya después, bajo el Espíritu Santo de Dios en él, era un hombre. Sin embargo, dice que no hubo hombre más manso sobre la tierra, ¿no? Que Moisés. Entonces es mansedumbre, o sea, es poder bajo control. Entonces, si usted, hermanos, le hacen un mal y no contesta y se aguanta, eso es mansedumbre. Pero hay otro nivel, ¿no? ¿Cuál sería el otro nivel, hermanos, cuando a usted le hacen un mal? No se esté de acuerdo que el perdón, ¿sí? Si usted perdona, eso es ya otro nivel, hermanos. Eso es benignidad. Eso es de naturaleza buena, ¿sí? Nacido bueno. Porque dice el Señor que somos nuevas criaturas y dice que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, es necesario que nacer de nuevo, ¿no? ¿Sí? Nacer del agua y de qué? Del Espíritu, hermanos. Es a través de eso que podemos tener una naturaleza buena. Porque dice que ahora somos herederos y herederos juntamente con Cristo. ¿Quiénes heredan, hermanos? ¿Sí? Heredan los hijos, ¿no? Heredan los hijos. Pero fíjense que si alguien le hace a usted un mal, ¿sí? Y usted contesta con un bien, eso sería también importante, ¿no? Dentro de la benignidad, ¿sí?
Pero decíamos que si usted le hacen un bien y usted contesta con un bien, sí, es lo más lógico, ¿no? Si a usted le hacen un bien, usted devuelve ¿con qué? Con un bien, ¿no? Y eso es justicia también, hermanos. Eso es justicia, ¿sí? Pero debe de ir más allá la benignidad. Nuestra naturaleza o la naturaleza buena de los hijos de Dios, yo iba a decir mi naturaleza buena, no, así es, no, hermano. Dicen que alabanza en boca propia es vituperio, no siempre me acuerdo de eso que decía un hermano. Pero bueno, es el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios de naturaleza buena tiene que ir más allá, hermanos. Porque el perdón, si usted le perdona a alguien, la relación, vamos, esa pared se rompe, ¿no? Esa pared se rompe. Pero la forma en que nos relacionamos con Dios, ayer mi hermano Abraham predicó sobre el agradecimiento y yo no tuve la oportunidad de terminar su predicación, ¿sí? Escuché algunos momentos y yo decía en la mañana, ojalá y mi comentario, pues pueda coincidir, ¿no? Con lo que él decía. Es la forma en que nos debemos relacionar con Dios, hermanos. ¿A través de qué? Del agradecimiento, ¿sí? Ese es otro nivel, hermanos, de la benignidad. Es lo que quiere Dios. Es a través del agradecimiento cómo nos debemos relacionar con Dios. Y decíamos que el agradecimiento, nosotros a veces decimos, ay, me siento muy agradecido, ¿no? Y es bueno, hermanos, ese sentir. Pero vuelvo a repetir, el judío lo lleva al hecho de la acción, ¿sí? La acción, el que está agradecido, hermanos, debe de accionar, ¿sí? Debe de accionar. Es como se muestra el agradecimiento. Por eso es acción, acción de gracias, ¿no? Entrar con qué? Sí fue David el que decía con alabanza y con acción de gracias, ¿sí? Entonces, cuando estemos, hermanos, en una situación difícil y sabemos, ¿no? Que esa situación difícil es dentro de un comportamiento que usted alcanza a ver que su comportamiento está siendo correcto, ¿no? O se está esforzando en la iglesia, está obedeciendo al Señor y viene esa aflicción, hermanos, debemos de agradecer a Dios, porque lo que Dios quiere es llevarnos, ¿no? Llevarnos a un propósito, ¿no? No sé cuál. Podemos ver situaciones maravillosas como la de José, como la de Daniel, ¿sí? Y a lo mejor nosotros no en ese nivel, ¿no? Pero hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros y debemos de agradecerle a Dios, ¿sí? Por eso es importante agradecer en todo momento y por eso es tan importante el fruto del Espíritu, ¿sí? Porque es como vamos creciendo, ¿no? Cómo se va formando el carácter de Cristo en nosotros. Yo decía en alguna escuela sabática que Dios no quiere que implantemos iglesias, sino Dios quiere que se implante el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Sí, sí me doy a entender. No lo digo que no prediquemos, hermanos, no, 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 por el contrario, ¿no? Sí, pero lo importante es que el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Y esa es la misión, ¿no? O sea, la misión es profundidad, es muy amplia, hermanos, es el predicar, ¿sí? Pero en quienes predican que esté formado el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. La otra, hermanos, pues es que podemos desobedecer, podemos no obedecer a Dios y el pero de Dios siempre va a crear circunstancias para que regresemos, ¿sí? A su camino. Pero ahí pues hay el riesgo, ¿no? Pues de que no alcancemos a llegar, hermanos. Y a lo mejor vamos a regresar todos como Jonás, ¿no? Jonás regresó vomitado, regresó botado,
Todavía se enojaba, ¿no? Cuando, sí, ¿no? A lo mejor se parece, bueno, tenemos mucho o coincidimos algunos con Jonás, ¿no? ¿Sí? Pero eso es, hermanos, esas tormentas que hay en nuestra vida, el Señor Jesucristo dice que confiemos con Él, ¿no? Confiemos con Él. A través de su Espíritu Santo, hermanos, la respuesta es espiritual. Esa es la diferencia. La respuesta es espiritual y viene una respuesta sorprendente a la situación más difícil que tengamos, ¿sí? Y la seguridad de que el Señor Jesucristo nos va a rescatar como sacó a Pedro, ¿sí? Por eso debemos de buscar al Señor, hermanos. Debemos de buscar a nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan, y concluyo, eh, que Pedro lo negó, hermanos, ¿sí? Lo negó. ¿Cuántas veces? No, lo negó una vez, hermanos. La segunda vez lo insultó. Y la tercera vez lo maldijo. ¿Recuerdan? Ustedes revisen el pasaje y dice que lo negó. Y después dice que empezó a proferir, ¿sí? Insultos. Y después maldiciones, hermano. Lo negó, lo insultó al Señor Jesucristo y lo maldijo. ¿Sí? Pedro. Y después dice que lloró, ¿no? Lloró amargamente. Y cuando el Señor resucita, el Señor Jesucristo, ¿a quién es el que decía el Señor? Al que mencionaba primero. A Pedro, vayan y díganle a qué. A Pedro, ¿no? Que es resucitado, díganle a Pedro. Había una relación muy estrecha con Pedro, hermanos. Y recuerdan que después dice que el Señor se les aparece ahí en la orilla del mar y dice que le dicen, es el Señor, y Pedro lo ve. ¿Y qué hace Pedro, hermanos? Dice que se ciñe su ropa y se avienta al mar. Empieza a nadar Pedro, hermanos, para estar cerca de quién? Del Señor Jesucristo. Así es, hermanos, porque el pecado es separación. El pecado es la separación de nuestra relación con Dios, ¿sí? Pero el pecado no es problema para Dios, hermanos, porque dice que si tus pecados fueren rojos como la grana, ¿sí? Vendrán a ser emblanquecidos, vendrán a ser como la blanca lana. Porque el pecado más grande dice que el Señor lo convierte en ¿qué, hermanos? En blanca lana. El pecado no es problema, el problema es la distancia, hermanos. La distancia, porque lo que hay que hacer si cometemos errores es correr hacia quién. El hijo pródigo dijo, se le iluminó y dijo, ¿iré a dónde? Iré a mi padre, ¿sí? Iré a mi padre, y llegó y le dijo, vuelo a cerdo y vuelo a algarroba. Y le dice, aquí está el vestido nuevo. Y le dio su vestido nuevo, hermano. Y le dio el anillo, le dio la tarjeta de crédito, hermanos. Sí, era la tarjeta de crédito para que él pudiera disponer de todos los bienes de quién, de su padre, de los bienes, ¿no? Que le pudiesen corresponder. El hijo que se había quedado había tenido su parte y también disponía, ¿no? Y al parecer en mayor cantidad. Pero al hijo que se arrepiente le da la tarjeta de crédito para que él pueda firmar. ¿No? Era la firma, hermanos, para hacer negocios y puede disponer. Pero él dijo, iré a mi padre, ¿sí? Iré a mi padre y el Señor lo recibe. Ese es, hermanos. Por eso Pedro nada hacia el Señor Jesucristo y le dice al Señor Jesucristo, Pedro, ¿me amas? Capaz, dice, sí, Señor, sí te amo. Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces, hermanos? 3. 3, porque Pedro lo insultó, lo negó, lo insultó y lo maldijo, y el Señor Jesucristo estaba viendo el carácter de Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, la segunda vez. La tercera vez dice que él lloró.
¿Sí? Dice que lloró y dice, Señor, tú sabes que te amo. ¿El carácter de Cristo estaba formado en Pedro, hermanos? Sí. Sí, hermanos. Y Dios templó a Pedro. El Señor Jesucristo templó a Pedro a través de las circunstancias. Pero Pedro buscó también esa respuesta espiritual. Di que camine por el mar. ¿Sí? Di que camine por el mar. Dice que Pedro empezó a caminar y el Señor lo salvó. ¿Sí? Bueno, hermanos, pues ojalá se pude haber o pueda aportar esto, ¿verdad? Algo en nuestra vida para seguir con esa esperanza, ¿no? Y tener la certeza de que estamos en el camino correcto. Gracias. Dios les bendiga, hermanos.